Muy buenas chavales, bienvenidos a este vídeo en el que quiero contar prácticamente mi historia y todo mi recorrido. Y bueno, qué mejor recorrido y qué mejor historia que poder compartir un poco lo que ha sido o lo que está siendo un pedazo de mi vida y algunas de las cosas que me ha permitido conseguir y lograr lo que viene siendo el marketing digital y más concretamente lo que es la captación de clientes para empresas. Ahí empezando a retomar lo que viene siendo mi historia, me gustaría ir que nos movamos a 2019. Yo estaba sacándome o terminando de sacarme la ESO y justamente antes de terminar recuerdo que empecé ya a buscar trabajo porque no había ninguna salida laboral que a mí me entrase por el ojo, que me gustara. Y un amigo me recomendó un sitio donde él trabajaba y era una pizzería y justo ahí pues prácticamente yo fui por probar, eché el currículum y me llamaron a empezar para probar y a través de ahí inició mi primera etapa, por así decirlo, más seria en el mundo laboral. Y recuerdo un momento donde ahí me saltó un anuncio de lo que venía siendo el tema del marketing digital, captación de clientes, y yo por aquel entonces no tenía ni idea. Sí que empecé a verlo y demás y ya empecé a ampliar un poco más mi visión, el mundo en el que a nivel laboral, y recuerdo de ver el precio de la formación y eran 5.000 euros. Por aquel entonces sí que yo no tenía ni mucho menos, yo cobraba 5 euros la hora y no tenía esos 5.000 euros. Entonces lo dejé, por así decirlo, pasar y conforme fue pasando los meses ya empezó a picarme un poco la curiosidad de, ostras, esto es lo que me va a esperar a mí el resto de mi vida, estar en un trabajo normal, cobrando un sueldo que como mucho puede crecer un poco y privándome de ciertas libertades, y ya empecé a plantearme seriamente un poco lo que vienen siendo salidas laborales, porque empecé a aportar en casa y a aportar poco, y ya restando lo que yo ganaba por aquel entonces, más un poco que aportaba en casa, más un poco que salía, dije, wow, realmente esto no me va a dar a mí el fruto que yo quiero para el día de mañana, no me voy a poder conseguir cosas. Y si me quiero comprar una moto de 2.000 euros, voy a tener que estar ahorrando más de medio año, o incluso un año para poder permitírmela. Algo que pues para los objetivos que yo quería conseguir en la vida a nivel material no me lo iba a dar. Entonces ya empecé, cuando entró la pandemia, recuerdo que entró la pandemia creo que fue el 15 de marzo de 2020. Claro, aquí entramos ya en pandemia y empiezo yo a ver pues más anuncios, empiezo a ver cosas en los cuales yo veía que se podía y era factible. Muchas empresas empezaron a cerrar, muchos negocios empezaron a cerrar, y ahí donde empezó a verse como un agujero negro para uno, para otro fue todo lo contrario, empezaron a verse como una oportunidad. Y ahí yo recuerdo que empecé, a formarme un poco en el trading, a hacer mis primeros pinitos con el trading, pero vi, ostras, que eso no era para mí, que necesitaba también capital y muchísima experiencia para poder sacarle rentabilidad realmente. Empecé con apuestas deportivas, con pronósticos, me metí en canales VIP que se decía en esas apuestas deportivas, pero vi que realmente no ganaba dinero, ni siquiera un poco, incluso perdía. Luego descubrí el e-commerce, que a priori es un modelo de negocio que puede resultar muy interesante y muy lucrativo, pero volvíamos un poco igual. Entre lo que me costaba a mí el producto, porque lo compraba en stock en España y demás, me acababa comiendo los márgenes y salía en pérdida, tenía un margen prácticamente en negativo. Claro, y ya senté yo las bases y dije, a ver, sé hacer ya páginas web, sé hacer publicidad, porque he probado mi primera tienda. He venido ya un poco de lo que es la apuesta y puse como aquel que dice las cartas sobre la mesa. Dijo, ok, ¿por qué no voy a montar una agencia de servicio? Que lo único que va a requerir es de mi tiempo. Recuerdo que lo que hice fue buscar un primer cliente que ya tenía un poco de comunidad, un poco de posicionamiento, y lo que le dije fue de crearle una página web completamente gratis, a cambio de un testimonio, si le gustaba. Eso fue mi primer salto y gran salto inicial. A raíz de hacerle esa primera página web, lo siguiente que hice pues, es coger y proponerle, ¿por qué no?, un lanzamiento en el cual incluía todo lo que es la estrategia de captación de clientes, venta y una academia online. Y justo aquí fue prácticamente el gran cambio que hice en mi vida, porque cerré ese cliente por 3.000 euros. Ostras, yo estando cobrando 5 euros la hora y cerrar un cliente por valor de 3.000 euros, ahí fue un cambio importante a nivel mental. ¡Wow! Dije, esto realmente sí que funciona. Entonces justo en esa transición ya prácticamente seguimos en la pandemia, a finales de 2020, inicio de 2021, y recuerdo que mientras le hacía el lanzamiento a este cliente y le montaba todo, me hice una formación de cómo hacer publicidad en Google y YouTube para captar clientes. Yo sabía en Meta, gracias a la formación que me hice de e-commerce, pero no en Google y YouTube. Y este fue un gran detonante porque a raíz de hacer este lanzamiento en Google y YouTube,
lo que me permitió fue que este cliente, invirtiendo en publicidad 1.960 euros, pudimos facturar 26.500 euros. ¡Ostras! Yo cuando ese cliente vio eso, me hizo el testimonio y hicimos una semejante barbaridad, más de un por 10. Recuerdo de empezar a montar mi primer setup de fondo para poder grabarme y poder hacer, no contenido, pero sí que videollamada que se vea por lo menos un poquito más profesional. Y ahí recuerdo que tras ese cliente y montar ese primer setup ya empecé a plantearme seriamente dejar el trabajo. Y era un salto muy valiente porque recuerdo por ahí que nadie literalmente me apoyaba. Entonces empecé con una parte de visualización que empecé a verme en mi cumpleaños el 28 de marzo y justo en enero de 2021 me empiezo a visualizar y a plantearme, a prometerme. Para mi cumpleaños yo sí o sí tenía que estar fuera de ese trabajo, entonces recuerdo a visualizar lo que era pues prácticamente cómo sería mi vida sin estar trabajando ahí, dedicándome realmente a esto. Empecé a visualizarlo de tal manera tan fuerte que no sé cómo atraí esa situación. Y recuerdo que mi jefe, creo que era a mediados de febrero, me da una noticia un poco agridulce y es que me despide prácticamente. Cuando a mí me dice que me despide, me vino como un choque de realidad, porque yo la toma de decisión de dejar el trabajo sí que la tenía, pero la controlaba yo, cuándo y dónde. Sin embargo, cuando él me lo dijo que fue algo que se escapaba de mí, fue un gran salto y decir wow. Y de hecho recuerdo que me entró unos miedos increíbles. Entonces empecé a analizar la situación y digo, hostia, se me ha cortado en el tiempo y además lo puse en una balanza. Digo, si yo me hubiese ido con una mano delante, otra detrás y con la fe de conseguir más clientes. Gracias a echarme, conseguí 4 meses de paro, que prácticamente el paro te diría que casi que superaba lo que cobraba y si no prácticamente se quedaba igual. Entonces conseguí directamente 4 meses de ingresos sin estar trabajando, más lo que es el finiquito, el despido, que equiparaba también otros 2 meses. Es decir, había conseguido 6 meses de ingresos y estar en mi casa. Es que la situación no podía ir a mejor. Y justo recuerdo decírselo a mi familia y fue, ostras, y todo negativo, ¿no? De ¿qué vas a hacer ahora? Te tienes que buscar otro trabajo, echa currículum. Recuerdo de imprimirme incluso currículum, pero llegó un momento que dije, ¿qué cojones me voy a imprimir yo currículum? Si estoy consiguiendo con un cliente lo que no consigo en 6-7 meses trabajando. Entonces fue ahí cuando tomé la decisión literalmente de apostar por mi negocio. Y bueno, todo 2021 fue aprendizaje de clientes, formarme, bueno, 2021-2022. Entonces empecé a formarme aún más, digo, ostras, si esta formación me ha permitido a mí tener estos resultados con este cliente, voy a seguir formándome sobre estrategias, sobre captación de clientes, sobre ventas, sobre páginas web. Y en ese transcurso de ir invirtiendo, llega a final de 2021 y veo un anuncio y era ir a un evento presencial en Barcelona. Digo, ostras, digo, bueno, voy a ir, voy a conocer a personas, voy a hacer un gran salto a nivel mental. Con ello, pues prácticamente voy a aprender y hacer un poco más de conexión y de networking. Voy a Barcelona y llega el final del evento y salta una venta. Y en esa venta lo que nos dicen, bueno, además de enseñarnos todo el tema de estrategias de venta y demás, que va a ser presencialmente en Andorra. Wow, eso es una experiencia que te lleva porque además viajas, te formas, pero recuerdo que era de 10.500 euros. Yo no tenía ni un duro en ese momento en comparación a lo que costaba, pero era éxito, es decir, tú pagabas 5.500 y si conseguías un objetivo de facturación pagabas lo otro y si no, no. Entonces recuerdo que no sé de qué forma, pero yo tenía que conseguir el dinero para ir a esa formación. Hablé con mis tíos, hablé con familiares, hablé con todo el mundo. Hice una reserva que era de 500 euros y tras esa reserva, no sé de qué forma, es que recuerdo literalmente que no tenía el dinero, pero estaba hablando con familiares para poder reunirlo. Justo a los días, tenía una semana para pagarlo. A los días, no recuerdo si era el segundo o tercer día, me llega un ingreso de una indemnización que tenía, bueno, de un accidente de tráfico para poder pagarlo. Fíjate cómo se alineó tal el asunto de que, bueno, yo he tenido otro accidente a lo mejor lleva más de 4 años y no, pero ahí fue todo un periodo muy corto entre el accidente, la recuperación y pagar. Es que no se puede explicar de qué forma se alinearon tanto los astros para que puede ser suerte, puede no ser suerte. No quiero entrar ahí, pero a lo que voy es, fíjate cómo lo deseaba con tanta fuerza que se consiguió. De todo lo que salí de allí fue con un hambre de comerme, no el mundo, pero con un hambre de cerrar ventas, de empezar a captar clientes, montar equipo y demás. Tal fue ese hambre que cerré mi primera clienta
por 5.000 euros. Es que recuerdo cuando la clienta me dijo que sí en la llamada de venta, que es que no me lo podía creer. 3.000 ya era una auténtica barbaridad, pero 5.000 fue un momento que es que dije, no sé, es que a mí la cabeza me explotó literalmente. Entonces ya prácticamente aquí empecé a reafirmar la figura de mentores, de una persona que te guíe hacia donde tú quieres ir y que esa persona ya esté ahí o haya pasado por ahí para poder guiarte. Aquí ya entonces empiezo a ganar obviamente un dinero importante y me empiezo a interesar un poco por lo que la sociedad te implanta, ¿no? Invertir, ganar un poco de dinero, guardar, acumular ahorros. Entonces empiezo todo 2023 a enfocarme en mí y a empezar a invertir. Monté RIS de minería, invertir un poco en cripto, en bolsa y demás. Tampoco dieron grandes frutos, ya que prácticamente todas esas inversiones fueron pérdidas, pero sí que recuerdo ya empezar a entrar en el mundo de las inversiones, de las finanzas, y empezar a organizarme y a invertir un poco el dinero, a enfocarme en mí, conseguir una de mis mejores versiones físicas, que no era una locura, pero para mí ya era un gran salto. Y recuerdo ahí que ya me fui a mudarme al campo. Recuerdo mudarme al campo, armarme como una oficina allí en el campo, que prácticamente la monté con mi abuelo para poder trabajar allí tranquilo, que no tuviera distracciones, en plena naturaleza. Tanto fue lo que meterme en temas de inversión y demás, que recuerdo empezar a buscar una propiedad para invertir. Final de 2022, pues prácticamente en diciembre, antes de entrar en 2023, hago las arras, que es lo que se dice, de mi primera vivienda, para comprar mi primera vivienda. 2023 lo cogí de lleno, mudanza en el campo y cerré una clienta que cambiaría el rumbo literalmente de mi vida. Recuerdo con esta clienta que yo el fijo que le cobré fue de 4.000 euros y cerramos 2 lanzamientos. En esos 2 lanzamientos, en el primer lanzamiento hicimos una facturación total de unos casi 80.000, creo que eran 79.000 dólares, con unos 12.500 de inversión. Optimizamos de cara al segundo lanzamiento y en el segundo lanzamiento hicimos 99.000 dólares también de facturación con la misma inversión. Es decir, habíamos hecho una inversión total de unos 26.500 dólares y habíamos facturado casi 180.000 dólares en 2 lanzamientos. Yo obviamente iba también a comisión ahí y fue un gran clic, porque es que ahí me di cuenta de que con una sola clienta en 2 lanzamientos me llevé más de 20.000 euros. No me acuerdo si tenía firmado un 15, un 13, iba por tramos, pero recuerdo que me llevé más de 20.000 euros en menos de un año con una clienta en 2 lanzamientos. Ahí fue pues prácticamente un cambio radical. Entramos en abril, mayo de 2023 y yo firmo mi primera inversión. Firmo mi primera inversión, mi primera propiedad y recuerdo que prácticamente hice all-in en esa inversión. Había conseguido mi primera propiedad pues prácticamente, yo creo que la firmé con 20 años y la compré con 21, porque justo la firmé después de marzo. Ostras, todo el mundo con 20, 21 años no se compra una propiedad. Yo la compré en Granada Capital y todo el mundo no compré una propiedad con esa edad. Ahí tuve entre otras cosas, una pequeña crisis existencial de la que mucha gente trabaja para esto y ni lo consigue en la vida, y yo con 20, 21 años, obviamente echándole cojones al asunto y metiéndome, ¿no? Pero ya había conseguido una primera propiedad, yo la tenía para inversión. Recuerdo la rentabilidad era brutal. Yo en total pagaba de hipoteca 200 euros más seguro y estaba generando unos 1.200 brutos. Es decir, una rentabilidad increíble, gracias a pegarme las hostias con las otras inversiones, ¿no? Ya empecé a moverme un poco en el mundo de rentabilidades y demás para invertir. Recuerdo que prácticamente tras la compra del notario fui a celebrarlo con mi pareja al Burger King, porque es que me quedé con menos de 1.000 euros en la cuenta y tenía aún que reformarlo. Ostras, veo literalmente la cuenta con, dentro de lo que cabe, un dineral a cómo me quedé, y juntamos un poco a esa crisis existencial, dije, tío, sé hacer dinero de la nada y lo he hecho una y otra vez. Vamos a ponernos como un corón a trabajar. 3 meses después, literalmente 3 meses después, pondré foto del calendario, porque todo era puramente de abrir en frío mensajes y puramente comercial. Había generado prácticamente, literal, lo que una persona promedio gana en 3 años, literalmente. Ahí fue realmente un gran cambio, pero justo fue también un arma de doble filo, porque había cogido tantos clientes que yo no podía soportarlo o no estaba acostumbrado de todos esos clientes. Entonces sí que ahí empecé a entrar en un bucle de agobio, de estrés, de prácticamente trabajar todo el día, que me olvidé de lo gran importante que era. ¿Quién? Yo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo o no estoy bien de aquí arriba, todo lo demás no está bien. Entonces recuerdo que empecé a dedicarle la mayor parte de tiempo al trabajo y demás, y ahí empecé a tener estrés, a formar equipo, supervisar equipo, hacer yo para que el equipo vea, entregar clientes, supervisar clientes, y no me daba. Recuerdo que no me daba porque todavía no tenía esas habilidades para eso. Empecé a quitarme prácticamente horas de deporte, horas de ocio, horas de todo esto, que me llevó a un cúmulo
de llegar de un estrés y empezar a coger peso, que me puse en 103 kilos. Yo pesando como en mi prime 81 kilos. Si había cogido 22 kilos. Todo esto hablamos en cuestión de un año y poco, no más. Y para salir de ahí, recuerdo que finales de 2023, creo que era, un amigo me propone de irnos a vivir a otro país, a Portugal. Y fue una toma de decisión importante porque yo en ese entonces vivía con mi pareja y compramos una furgo, una camper, para poder camperizarla y hacer viajes, que justo es esa que tenemos aquí detrás. Y yo todo ese trabajo, recuerdo que tenía una angustia cuando entraba a la habitación donde trabajaba desde oficina, que yo acabé dejando clientes, manteniendo clientes para poder sobrevivir literalmente, generar unos 2.000, 3.000, 1.500 euros más o menos al mes. Y todo ese tiempo lo dedicaba en camperizar yo la camper, porque es que era mi vía de escape. Cogí tan estrés, tuve un burnout, que prácticamente la única opción era huir y hacer todo de nuevo. Me fui a Portugal y ahí tuve realmente un gran aprendizaje. Lo primero, me reafirmo, un mentor que me hubiese ayudado a poder montar y crear equipo en ese entonces. Y lo segundo es que el crecimiento literalmente viene como tú quieras acelerar los resultados. Si quieres ganar 30.000 euros en un año, puedes hacerlo, y si quieres ganar 30.000 euros en 3 meses, puedes hacerlo. Literalmente lo que quieras. Ahora, para hacerlo tienes que poner, obviamente, el trabajo. Final de 2023, donde nos vamos una semana literalmente para encontrar propiedad en Faro, en Portugal, y nos damos cuenta de que contactamos a más de 60 empresas, a 60 inmobiliarias, y no conseguimos prácticamente apenas visitas. Hicimos 2 visitas, de las cuales la primera era un piso de 2 habitaciones que lo queríamos quedar porque era un ático, una terraza súper grande, y nos llama por la tarde de que no, que se había alquilado. Nos pateamos literalmente andando todo Faro y encontramos una empresa que tenía uno disponible y nos lo enseña. Ostras, recuerdo que era el alquiler 1.300 entre él y yo. Él vivía con sus padres, yo sí vivía de alquiler, pero él vivía con sus padres, y era un salto de mentalidad de gasto porque no estaba acostumbrado a gastar literalmente nada, y yo ya tenía un alquiler con mi pareja que tenía que seguir pagando. Entonces sí que recuerdo que fue un salto mental grande, porque ostras, en el 1.300 conseguimos al final otra persona para poder vivir, que eran 3 habitaciones, 3 baños en el centro, viendo toda la ría Formosa. Era una pasada. Me voy a vivir con 2 entrenadores personales, y recuerdo que ya el segundo o tercer día ya pues prácticamente teníamos lo que es la propiedad escogida, y ya pues de vuelta nos vinimos. Él se quedó unos días más y yo me vine, y ya pues prácticamente aquí entra un periodo de transición donde mi primordial y prácticamente objetivo era yo, sanarme yo mentalmente y físicamente. Aquí pues ya voy al gimnasio, empiezo la alimentación, a comer sano, viviendo con 2 entrenadores, y tú me dirás. Aquí empiezo a crear también contenido relacionado con mi empresa y demás, pero sin ningún tipo de objetivo de captar clientes ni nada, simplemente por crear contenido, que por aquí seguramente esté poniendo también imágenes y fotos, cosa que dejé al poco tiempo. Y lo que sí me hice, recuerdo final de 2023, principio de 2024, fue un panel visionario. Ese panel visionario, entre otras cosas que podréis ver una foto por aquí, estaba a tener un vehículo para campo, que bueno, yo puse un buggy, pero literalmente era relacionado con el campo, tema off-road, que a día de hoy pues tengo 2 motos y tengo una bici, es una bici de enduro eléctrica, y había algo muy importante, que era un BMW M2, en ese caso era el F87, que justo la generación anterior, de que al día de hoy lo tengo. Hace pues prácticamente 2 semanas me pude cumplir uno de pues prácticamente mi gran sueño, de poder comprarme ese BMW y encima estrenarlo, que en este caso es la generación nueva, que es el G87, que seguramente pues hayáis podido ver en mi canal ya. Y en toda esa transición fui cumpliendo objetivos, entre otras cosas me pude comprar mi primera moto, la Benelli, que recuerdo que cuando estaba comiendo cerca de Faro una paella en un chiringuito, la vi en otro color, pero la vi y dije, esta que moto, qué preciosa es. Y una decisión rápida y valiente, yo la vi, me apunté al carnet, y prácticamente de que me apunté la dejé reservada en cuestión de meses. Yo me apunté en julio y prácticamente en octubre ya la tenía. Luego vi la BMW al siguiente año, que era uno de mis gran objetivos después de esta primera moto para aprender. Fui a verla, fui a exponerme literalmente para empezar a materializar, y a los meses pude conseguirla. Algo que me costó mucho más, obviamente, fue el BMW. La bici, más de lo mismo, me empezó a gustar, quise verla, y literalmente igual he podido conseguirla, y al fin y al cabo, ostras, trabajos de prácticamente una moto, la Benelli, pues entre accesorios, extra, una cosa y la otra son 10.000 euros. La BMW, pues entre el paquete de configuración que lleva y demás, pues son otros 16.517. La bicicleta con lo que lleva, precio de configuración nueva, son 11.000. Precio de configuración prácticamente de BMW que llevo, si entras a configurarlo a la web, son 112 o 113, no me acuerdo, hice un vídeo
Ostras, esto son cosas que uno es su sueño, pero nunca se para a ver de qué forma puede conseguirlo. Y fíjate cómo trabajando, fíjate cómo haciendo las cosas bien y metiéndole al asunto y echándole más horas con reloj también. Obviamente con vida equilibrada he podido conseguir grandes cosas como esta, pero lo más importante, lo que he podido conseguir ha sido la libertad de poder ir si quiero mañana con mi familia a comer donde quiera, de poderme irme de viaje si me apetece, de poderme coger la moto un martes por la tarde e irme o de ruta de carretera o de ruta por campo, poder irme con mi pareja con el BMW, irme al restaurante prácticamente que quiera. Y eso son cosas que hace unos años pues uno desea, pero lo acaba consiguiendo trabajando y sobre todo gracias por tener la fe en mí y gracias por confiar, porque cuando comienzas muchas de las personas no confían en tu proceso, no confían en el camino, no confían en los resultados y teniendo esa mentalidad un poco más de rebeldía, de no escuchando a la gente, acabas consiguiendo cosas como esta. En 2025 tuve una siguiente crisis que fue, a pesar de esta, ya vivía solo en Portugal, en un piso que te caga, viviendo en lo que para muchos es el paraíso, que podía traer amigos, familiares a que disfrutaran de lo que son unas vacaciones y prácticamente, literalmente pagaba, porque ya allí yo tenía pues alojamiento, comida, conocía toda la zona y poder permitirme eso. Tenía mis 2 motos, mi camper, mi remolque, vivía solo, dentro de lo que cabe los negocios, pues dentro de lo que cabe iba bien, no es que fuera una cosa bárbara, pero iba bien, me podía permitir tener libertad, salir a comer 6-7 veces prácticamente por semana fuera. Y me entró una crisis ahí existencial que recuerdo que estaba sentado ahí en la ducha, que se me cayendo el agua, literalmente en el suelo. Y sí que tuve un periodo de transición y de gran cambio, que es parte del proceso, porque eso venía muy relacionado a objetivos que quería cumplir en la empresa, pero que por una cosa, literalmente que no me di cuenta, no podía conseguirlo. Estaba jugando un juego que con esas cartas pues, no podía conseguir ganar. Entonces fue un periodo de transición que gracias a todo eso, bueno, me volví a España, cerca de la familia, cerca de los deportes que me apasionan, el snow, la bici, las motos, coches, viajes, el golf, el pádel, el surf, me encanta probar cosas y me vine cerca de la familia y a través de ahí se me iluminó, por decirlo de alguna forma, la cabeza, me saltó una idea, la bombilla, que gracias a todo ese proceso, es como la diamante bajo presión, pude formar a lo que a día de hoy prácticamente es Grupo Leeds, la matriz empresarial, un grupo empresarial que estoy creando, que debajo hay filiales, Despego Online, Leeds Energy, Reformas Lead, que son agencias especializadas en un sector específico, con un equipo específico, en lo que coge clientes de un nicho muy específico, y en vez de una agencia más genérica, pues prácticamente lo que he hecho ha sido arriba una holding, una matriz, con diferentes filiales, diferentes agencias, muy sectorizadas, muy tipo boutique, en lo que máximo cojo un número limitado por cliente y por provincia únicamente trabajo con una empresa, y eso a mí lo que me va a permitir, pues sí que ya va a ser uno de mis grandes objetivos, que es pues poder montar un grupo empresarial, una empresa, y poder sacarla a la venta, presentarla a inversores. Así que esta ha sido mi historia. Seguramente me haya dejado miles de anécdotas, miles de historias, miles de recuerdos y demás, pero no me cabe todo, aún así el vídeo se ha hecho bastante largo y lo único que quiero decir para cerrar este vídeo es que los objetivos y los sueños se cumplen, lo único que hay que trabajar por ello. Y nada, te veo en el siguiente vídeo, si te ha gustado, oye, pues suscríbete